Y desde otro punto del Parlamento recibimos a Rosario Lema. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal, Lucía? Sí, desde otro punto, exactamente, desde el anexo al Palacio Legislativo, donde estamos desde aproximadamente las 10 de la mañana, prácticamente un poco más de 4 horas han pasado, en las que está compareciendo el equipo económico ante la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, para explicar el alcance de lo que es la última rendición de cuentas de esta administración, del actual gobierno. Está la ministra de Economía, Susana Arbeleche, acompañada de todo el equipo económico. Todo hace suponer que va a ser una extensa sesión. Hasta el momento ha hecho la secretaria de Estado una exposición respecto al contenido de esta rendición de cuentas, que recordemos fue presentada en los últimos días aquí al Parlamento, y en los que la propia ministra Susana Arbeleche destacaba, por ejemplo, como puntos fundamentales, el hecho de que esta administración debió enfrentar crisis como la sequía, el COVID también, es decir, la pandemia, pero además la guerra entre Ucrania y Rusia, todos estos aspectos que han de algún modo, señalaba, perjudicado, por así decirlo, lo que es el desarrollo normal de la economía, pero a la vez destacaba que se tiene la inflación más baja de los últimos 19 años y, a su vez, el incremento del empleo. Y también decía que, bueno, todo se nota en el bolsillo de los uruguayos. Pero hoy hablamos previamente con representantes, legisladores que integran esta comisión, como es el caso del nacionalista Álvaro Viviano, quien defendió precisamente los alcances, los datos que se dan en esta rendición de cuentas. Recibimos un país con una deuda galopante, con un déficit fiscal arriba del 5%, recibimos un país que de algún modo estaba entrando en recesión, recibimos un país que los números en materia de pobreza y en materia de gente ocupada estaba padeciendo problemas, y entregaremos un país totalmente distinto a esas circunstancias, habiendo aún pasado una crisis muy compleja como la pandemia, y sobre todo habiendo pasado una crisis que en materia económica, sobre todo por los commodities, por la seca y por algunas otras circunstancias, al país padeció problemas severos. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista de la administración de recursos públicos, que es para lo cual el gobierno viene a dar cuenta hoy, exhibimos nosotros plena conformidad con lo que se nos está presentando y un voto de confianza muy alto a cómo el Ministerio de Economía y Gobierno todo ha administrado los dineros públicos. Sin embargo, la postura desde los representantes de la oposición es diferente. Obviamente, tal es el caso del diputado Olmos, quien decía, bueno, se criticó en su momento lo que fue la administración del Frente Amplio y de alguna manera, bueno, está ocurriendo lo mismo. No es una rendición de cuentas como habitualmente, que vienen todos los ministerios y analizamos uno a uno el comportamiento o el trabajo que ha hecho cada uno de ellos y la planificación, sino que básicamente va a ser equipo económico. Y bueno, ahí en el cumplimiento de las metas fiscales y una situación que cuando este gobierno era oposición decía que era absolutamente alarmante e insostenible. Hoy el endeudamiento es mucho mayor, el déficit fiscal es más o menos igual que el que estaba, incluso un poco superior que el que estaba en el gobierno, en los últimos años del gobierno Frente Amplio, y sin embargo hoy la lectura que hacen es una lectura triunfalista de una situación que claramente es peor. Bueno, está previsto, recordemos que, como les decía anteriormente, sea un poco extensa esta comisión, y a posteriori, una vez finalizada lo mismo, está previsto en primera instancia al menos que el equipo económico brinde una conferencia de prensa. Por otra parte, hay un detalle no menor a recordar, que hay 45 días en cada Cámara, es decir, en la Cámara de Diputados y 45 más en la de Senadores, para estar analizando este proyecto de ley de rendición de cuentas, que, reitero, es el último de la actual administración. Bien, Rosario, te agradecemos la información. De ser necesario, por supuesto que volveremos por más aportes.